Ramiro, pero, o sea, efectivamente, ¿no? Se pueden hacer bolas los gringos y los 40 millones de mexicanos o personas de origen mexicano que viven aquí. O sea, de verdad tenemos que repetir hasta el cansancio que Trump sí amenazó con implementar un operativo muchísimo peor que el que implementó Dwight Eisenhower en la década de los 50, con el que deportó a 1.300.000, según él, inmigrantes indocumentados, porque entre esos muchísimos mexicanos que deportó, había ciudadanos naturalizados, y había también mexicanos de segunda y tercera generación. O sea, digo, pues sí, ¿no? Que se regresen a México y qué bueno, y le damos fuerza a México, pero hay que también tomar en cuenta que mucha gente ya hizo su vida acá. Aquí tuvo a sus hijos, aquí tiene su familia, aquí tiene su casa, aquí tiene su vida y tiene que luchar también por este país. Yo, vamos, o sea, entiendo perfectamente la preocupación de muchos en el chat y en todas partes, porque Trump sí no la cumplió en muchas situaciones. Hubo redadas espantosas, por ejemplo, aquí en Missouri, hubo muchas redadas en las plantas de pollos, en las que se llevaron a gente inocente, ¿eh? No se llevaron a delincuentes, ¿eh? Se llevaron a trabajadores decentes que lo único que hacían era pues intentar sacar a sus familias adelante en esas pollerías que son muy peligrosas, por cierto, por la cantidad de bacterias que existen ahí. Y también nos la cumplió al separar familias enteras en la frontera, al provocar que los guardias de la migra, los oficiales de la migra, según ellos, cuidaran a niños de 3, 4, 5 años y se burlaran de ellos. Ahí están las grabaciones horrendas de cómo los niños en español gritan, yo quiero a mi mamá, mientras esta bola de cabrones se burlan de ellos en inglés. O sea, podemos pensar en eso, ¿no? Vamos ahora a vivir el sueño mexicano, pero y los que ya están aquí, y los que tienen su vida aquí, y los que están siendo amenazados por alguien como Donald Trump, que mire, hoy pueden decir, yo voté por Trump. A mí me parece que eso es de muy poca dignidad si uno es mexicano ante tantas ofensas. Pero Trump nos ha amenazado con que va a deportar más aún que Eisenhower, que deportó a ciudadanos estadounidenses de origen mexicano, que pues tenían apellidos como Rosa Argüello, Guadalupe Galindo, Blanca Barajas, Ulises Merino, que se llamaban Sandra, por ejemplo, ¿no? O Luis Hernández, o Marisela Rodríguez, o Felipe Torres, o Fidel Basaldúa. O sea, a esos fueron los que deportaron por su mero apellido, aunque fueran segunda y tercera generación. Te di una respuesta a esto, Ramiro, no sé, antes de que vayamos con el vampiro, no sé si quieras comentar algo en este interesante debate que estamos teniendo aquí en Sin Censura. Es que en general pensar lo que tú planteas, la deportación masiva, pues creo que, de hecho, Vicente nos puede hablar de cómo su abuela nacida en Estados Unidos fue deportada, por ejemplo. El caso de Vicente, el caso de esta idea que se tiene de que puedes determinar, el mismo, fíjate, estamos hablando de Milton Friedman, Toño, el mismo Milton Friedman lo decía, lo mejor que le puede pasar a Estados Unidos es la inmigración indocumentada. ¿Por qué? Porque tenemos mano de obra barata, la mano de obra mexicana es la mano de obra mejor calificada del mundo, me atrevo a decirlo yo, y a los norteamericanos les conviene tener mano de obra mexicana. Si no hubiese 12 millones de mexicanos trabajando en Estados Unidos. A todo mundo le conviene. A Estados Unidos le conviene tener mano de obra indocumentada porque cierras tu ciclo en Estados Unidos trabajando y te regresas a México, te regresas sin ninguna pensión, sin ningún beneficio, y solo les dejaste tu mano de obra. Muchos mexicanos dejamos nuestro esfuerzo, nuestra salud, nuestras cosas, les dejamos todo en Estados Unidos por trabajar, ya el cuerpo ya no nos dio para seguir trabajando en la construcción o en el campo. Y a México también le conviene porque liberas la olla de presión que es tener un montón de trabajadores calificados que no encuentran buenas oportunidades en México. Es un tema que es sumamente conveniente para los dos. Es por eso que no quieren cambiar ni a México ni a Estados Unidos les conviene con los gobiernos neoliberales. Ahora no sé, con López Obrador y con Claudia, que es lo que queremos, es que los mexicanos vayan a Estados Unidos, pero ya vayan con un contrato. Pero hay que recordar que los sistemas neoliberales destrozaron, mi querido Toño, destrozaron el campo mexicano y expulsaron a millones de mexicanos a Estados Unidos. Lo que estamos viendo es el resultado de las medidas neoliberales de México y de Estados Unidos, este asunto que tenemos, ¿no? Entonces, vamos de a poco, Toño, a tratar de entender, como bien dicen en el chat, pues no hay que ser fatalistas, los mexicanos somos chingones y nos hemos adaptado.
En algunos países en Europa, una gente se queda sin trabajo y se muere de hambre. A un mexicano se queda sin trabajo y mañana ya está consiguiendo para vender quesadillas en esquina, ¿no? Y sale adelante. Así que hay, en general, entender esta circunstancia tan compleja que es la inmigración a Estados Unidos y lo que hicimos, pues, Trump lo dice porque es hocicón. Está bien que sean todos los hocicón que quiera, Toño, pero lo que pasa en realidad es que si nosotros, Estados Unidos se paraliza, pues no más que le calen, mi querido Toño. Pues sí, exactamente. Es que esa es la otra parte, querido Ramiro, querido vampiro, querido público consentidor. Si llegara a concretar estas deportaciones masivas, estos ataques a la comunidad latina y etcétera, no es, pero para nada bueno para Estados Unidos, pero para nada, no le conviene. Sin embargo, mira, a mí mi preocupación es que si fuera un político X, ¿no? De estos que son oportunistas, como su compañero de fórmula, que ahora será vicepresidente J.D. Vance, si fuera un político de carrera como este racista que tienen ahí en Texas, el tal Greg Abbott, es bueno, pues es mera politiquería y a la mera hora va a ser más institucional, ¿no? Pero estamos hablando de un tipo errático que ha sido declarado culpable de varios delitos, que un día dice una cosa, otro día dice otra, que hace planteamientos muy, muy infames. ¿Tú qué opinas de todo esto, Vampiro? Primeramente me da mucho gusto coincidir con ustedes, así como dice Alejandro Lora, las piedras rodando se encuentran. Y mira, la cuestión está muy sencilla. Cuando las cosas están mal en un país, se vota por la opción que no está en el gobierno, una opción diferente. En Estados Unidos es muy fácil porque nomás hay dos partidos, hay más, pero básicamente hay dos, demócratas y republicanos. ¿Quién era el diferente aquí? Donald Trump. La economía va mal, el país va mal. Entonces, la opción sería en este caso Donald Trump, pero vayámonos más al fondo y es totalmente cierto lo que ustedes dicen. Y lo más increíble es que en los medios de comunicación americanos o los mismos legisladores de ambos partidos no lo hablan. En Estados Unidos, votar entre demócratas y republicanos es como si en México tuvieras que votar por el PRI o por el PAN. Vamos a detener al PRI votando por el PAN, o vamos a votar por el PAN para detener al PRI. Es una simulación y hay un estudio de una universidad aquí en Estados Unidos donde el 97% de los candidatos a legisladores, tanto en los senadores como la Casa de los Representantes, que son los diputados, están financiados de ambos partidos por las grandes corporaciones. O sea, el poder económico gana quien gane. Digan, ahí entreténganse con sus elecciones, ahí peleense con esos ciertos matices que sí tienen importancia, pero en realidad a las grandes corporaciones que son los que gobiernan este país, les vale gorro quien gane, ¿no? Y eso mismo lo quisieron hacer aquí en México, que estuviera un bipartidismo entre PRI y el PAN, que ahorita están juntitos, pero acuérdense que eran rivales, y sí lo fueron, pues justamente el PAN nace contra las medidas socialistas o del, del pueblo de Lázaro Cárdenas. Sin embargo, el poder económico fue comprándose al PRI y fue comprándose la membresía del PAN. Y al final de cuentas, pues son lo mismo. O como también podríamos decir, Movimiento Ciudadano, que dice, somos la tercera vía. Ah, ¿y cómo has votado en lo que es en lo que va de Claudia Sheinbaum? Igualito que el PRIAN. ¿Y cómo votaste con López Obrador? Igualito que el PRIAN. Entonces, es una simulación que querían crear, ¿no? Por ejemplo, pues ya perdió Borolas, que hizo un pésimo gobierno, pero ganó Peña Nieto, ¿no? Ok. ¿Y qué querían? Que perdiera Peña Nieto para que regresara Margarín Flas. Ese era su plan, ¿no? Pacto por México. O sea, vamos a reducir todo a que, a que no haya una opción diferente. Y así estamos aquí. Pero aquí en Estados Unidos el problema es aún mayor. No nada más es de elecciones. La verdad es que las elecciones no van a remediar nada. Este país viene desde sus cimientos mal cimentado ya. La filosofía es una cultura basura, obviamente no vamos a generalizar, pero aquí la cultura no es como nosotros en México que tuvimos una educación porque venimos de una revolución mexicana. O sea, sí venimos con ciertas raíces de izquierda en cuestiones populares, conciencia social. Aquí no. Aquí la cultura es éxito, es dinero.
Éxito es tener una buena camionetota, un buen carro, una buena casa. ¿Y cómo lo consigues? Porque ni dinero hay, con deuda. Y eso, pues que a quién beneficia, a la banca. Y así están con el sistema médico, con el sistema educativo, todo es una mercancía y las elecciones también es una mercancía. No hay un tope para meter dinero en las campañas de cualquier candidato de cualquier de los dos partidos. Eso en muchas partes del mundo, incluyendo México, eso es ilegal. En Estados Unidos completamente legal. Y cada vez se gasta más y más y más. Revisen los que se está gastando en las campañas. Son miles de millones de dólares que a final de cuentas también pareciera que se están tirando a la basura, ¿eh? Porque quedan exactamente igual. El panorama queda igual. Las elecciones pasadas también se gastó un dineral, cada vez se gasta más y no entienden que es que lo que necesita este país es una verdadera sacudida en todo sentido. Si no, no hay solución. A mí me gustaba mucho Bernie Sanders. Para mí, él pudo aportar muchísimo a este país no siendo candidato, porque le cerraron el paso por lo mismo, porque no quieren, no le van a dar la palomita a alguien que vaya en contra de los intereses del poder económico, de los de mero arriba. Pero ¿qué pudo haber hecho Bernie Sanders? Es algo que sí le reclamo, que pudo haber hecho un Morena, abrir la vía a un tercer partido, pero real, y eso hubiera dejado mucho más legado que ganar la presidencia o tener la candidatura. No me den la candidatura, voy a irme a perder, pero voy a crear un nuevo camino. Y eso nos hubiera dejado muchísimo más, porque los jóvenes estaban con él, muchísima gente estaba con él. Hay mucha gente que sí nos causaba entusiasmo y pues qué lástima porque se nos fue. Pero sí, yo lo que creo es que aquí en Estados Unidos unas elecciones no remedian nada. Hay perros que ladran más fuerte. En este caso, Donald Trump es el que ladra más fuerte, pero en realidad dice lo que piensa y los otros se lo callan, ¿no? Entonces, vamos a seguir luchando por los derechos de los migrantes, que es terrible la situación de las historias que o escuchamos por acá de la gente que tiene 30 años sin ver a su mamá y se les mueren pues no pueden ni verlos o tienen sus hijos allá y no los pueden ver. Entonces hay que seguir luchando contra, pues en pro de los derechos de los trabajadores, de los migrantes y pues no hay que doblar las manos, ¿verdad? O a lo mejor lo que necesitamos